Hola, buenas tardes a todos. En nombre de la Organización Virtual Educa y el Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Educación Técnica, tenemos el honor de haber podido convocar a esta presentación al doctor Ignacio de Moral. Nosotros desde INET estamos sumamente orgullosos que Ignacio nos pueda acompañar. Entendemos que la biosimulación humana tiene que ver con las nuevas tecnologías. Nosotros desde INET estamos apostando fuertemente al Programa Nacional de Formación en Enfermería, el PRONAFE. Hemos puesto nuevamente en acción este programa nacional que es un orgullo del país, que pocos países en política pública pueden dar cuenta de esta formación. Yo soy la responsable de formación docente del INET. Ustedes son mis compañeros de trabajo, son aquellos destinatarios de la política pública. Este año hemos dado toda una vuelta a poner nuevamente la formación de los docentes en enfermería, tanto los estudiantes como los docentes de los institutos técnicos superiores, como los enfermeros en su práctica hospitalaria, nuevamente a la formación docente continua. En esto no lo he hecho sola, lo he hecho junto a Gabriel. El doctor Muntaski, ustedes saben que es un hacedor de esta política pública. Hoy es el Día del Maestro y la verdad que me gustaría que le demos un gran aplauso al maestro Muntaski, ¿no? Ustedes saben que no a cualquiera se les entrega una mochila técnica. Esta mochila técnica parte de una política pública, pero siempre a alguien se le ocurre y se le ha ocurrido al doctor Muntaski. El director ejecutivo del INET ha seguido esta idea de Gabriel. Estamos con tres buenas noticias. La primera es la formación docente continua en un e-learning, en una pantalla, a través de cada uno en su casa y luego con un curso presencial. El primer centro de biosimulación en espacio educativo público. Van a estar todos invitados en el mes de octubre. Y pusimos el aula técnica móvil que va a recorrer el país. Se va a parar en las escuelas de enfermería, en los institutos técnicos superiores, en los hospitales, dando formación docente continua. Me parece que son tres muy buenas novedades que pocos países apuestan a esto y que hemos apostado. Yo soy la persona que está desde el Ministerio de Educación trabajando como partner en el foro a lo largo de la vida del Virtual Educa. Y cuando le pregunté a Gabriel a quién podíamos traer, ¿no? Gabriel se quedó y yo le dije, ya le mandamos el pasaje. Y fue así como mágico. Y la verdad que tenerlo Ignacio acá y mañana en INET es una verdadera fiesta para todos. Los voy a dejar con Gabriel. Les agradezco tanto la presencia. Y les digo que aprovechen esta política pública. Porque ustedes saben que cuando las políticas públicas a sus destinatarios no la aprovechan, las políticas públicas se cierran. Y nosotros necesitamos tener mejores enfermeros, mejores docentes capacitados en las tecnicaturas superiores en enfermería y tenemos que crecer como país en esto que se llama la bioética de la medicina. Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Judith. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judith. Hay que decir que a partir de que Judith está trabajando en FOCO-TP, el PRONAFE ha tenido una posibilidad de desarrollo de todos estos proyectos que nosotros estamos diciendo, que estamos un poquitito demorados y le hemos logrado. Entonces quiero agradecerte, Judith, todo lo que haces por el PRONAFE. Es un día feliz para nosotros, es un día que realmente estamos muy contentos por tenerlos acá, por tenerlo a Ignacio, porque
por lo que significa esto. Nosotros hace 3 años todo esto no existía en lo más mínimo. Veníamos trabajando con Isabel Duré y Marita Cadile del Ministerio de Salud de la Nación, hacía 10 años, en construir alternativas. Recién hace 2 años se construye como alternativa real el PRONAFE. El PRONAFE, Programa Nacional de Formación de Enfermería para todo el mundo, ya dio 30.000 becas. 1 de cada 3 alumnos de enfermería de este país tiene beca PRONAFE. Nosotros ya construimos más de 50 gabinetes, entregamos 854 simuladores, estamos capacitando 600 docentes en simulación con un nivel altísimo de acatamiento. Nuestra deserción, para decir que luchamos contra la deserción, es menor del 10%. Nosotros estamos consiguiendo entregar, este año vamos a entregar más de 14.000 mochilas. El año que viene vamos a completar que todos los estudiantes de enfermería de las escuelas superiores técnicas tengan una mochila técnica, absolutamente todos. Entonces, la presencia de Ignacio no solamente es valorada por lo que es Ignacio, sino por lo que representa que la enfermería está logrando en Argentina en este momento. Nosotros estamos dando vuelta una página en la formación de enfermería y estamos logrando que por la salud de la gente haya más y mejores enfermeros en Argentina. Y entonces quiero, ahora sí, ya más formalmente, presentar a Ignacio del Moral. Lo tengo escrito para no olvidarme nada. Es el director ejecutivo del Hospital Virtual Valdecilla de Santander, España. Doctor en medicina y especialista en anestesiología y reanimación. Fellow en simulación clínica en Harvard Medical School y el Center for Medical Simulation en Boston. Es presidente fundador de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. En 2017 fue codirector científico del Congreso Mundial de Simulación de la Sociedad Internacional de Simulación Clínica. Desde 1997 está implicado en la utilización de la simulación clínica como herramienta para mejorar la seguridad de los pacientes y para transformar la educación en salud. Para avanzar en estos objetivos, trabaja con líderes de simulación en países de habla hispana sobre pensamiento estratégico, desarrollo de liderazgo y desarrollo organizacional para sus programas educativos basados en simulación. Esta es la parte formal de todos los títulos que tiene Ignacio, pero quiero comentar también que me parece importante que sepan, Ignacio, como dije, es un anestesiólogo, ejerció durante muchos años de su vida la anestesiología y ya acomodado como un importante anestesiólogo, con la vida ya armada y todo, decidió dejar absolutamente todo lo ya confirmado en su vida para embarcarse en una aventura de instalar la simulación clínica como una herramienta pedagógica, como una herramienta de cambio en la enseñanza en salud. Abandonó absolutamente todo y hoy se encuentra acá, en la cima de todo, haciéndolo. Me parece que es muy importante para rescatarlo como un valor humano de alguien que se atreve a cambiar y creo que tiene que ser inspirador para todos los que están acá de escuelas, que varios veo, los conozco, que están cursando, que están haciendo en sus escuelas docencia, animarse a cambiar la enseñanza en la enfermería en Argentina. Lo dejo entonces con el señor Ignacio del Moral. Gracias. El escenario, todo Gracias, Gabriel. Muy bien, buenas tardes. Lo primero de todo, enhorabuena a todos los maestros. Hoy es vuestro día, así que enhorabuena a cada uno. Y gracias porque entiendo que hoy es un día festivo y estáis aquí. O sea, que aprecio un montón el que gastéis parte de vuestro tiempo encima en un día festivo para compartir este rato juntos. Quiero dar las gracias a Virtual Educa, a Judith, a Gabriel, por esta invitación. Este año, en el año 2018, voy a pasar un mes en Argentina, trabajando. Voy a estar aquí ahora una semana, después en octubre 2 semanas y en diciembre otra semana, o sea que quizás sea el segundo país donde más voy a vivir este año. Así que estoy encantado. Gracias, Gabriel, y también quiero apreciar a Carla, que ha estado pendiente de mí y de poner todo esto en marcha y que podamos estar hoy aquí compartiendo, ¿no? Os veo como educadores. Yo me veo a mí como educador. Decía Gabriel que hace años di un salto hacia el vacío para dejar el mundo clínico y dedicarme el 100%
a trabajar en lo que más me apasiona, que es cambiar el paradigma de la formación en salud. Cambiar el paradigma de la formación en salud. Y digo que di ese salto porque, fruto de una vivencia personal como anestesiólogo, me di cuenta de que no tenía todos los recursos, todo el entrenamiento necesario que mis pacientes se merecían. Fui consciente de que necesitaba otro tipo de entrenamiento, ¿no? Y buscando e indagando encontré en la simulación clínica parte de esa respuesta. Y entonces por eso estoy aquí, como decía Gabriel, el 100% de mi tiempo lo dedico a la educación, a la seguridad de pacientes, y encantado de compartir con vosotros este rato, ¿no? Tenemos hasta las 4. Entonces voy a empezar agradeciendo a una serie de colegas míos que me han ayudado, como pone en la diapositiva, a dar brillo a esta sesión, a esta conferencia. A José María Maestre, que es el director docente del Hospital Virtual, a Robert Simon, que es el director educativo del Center for Medical Simulation en Boston, y luego a Clay Christensen. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la Escuela de Negocios de Harvard y me compartió conmigo unos conceptos que voy a compartir con vosotros hoy, ¿no?, sobre la innovación disruptiva. Por otra parte, también compartir con vosotros que no tengo ninguna relación comercial con ninguna empresa del mundo de la simulación ni del mundo de la salud. Trabajo a tiempo completo para el Hospital Virtual Valdecilla, de donde recibo un salario. Y el Hospital Virtual es una institución, un centro de entrenamiento de alto rendimiento que trabaja a través de formación mediante cursos clínicos y también cursos de instructores, de formación de instructores en simulación, que sí que tienen matrícula. Muy bien. Esto puede ser un poco desconcertante, diciendo, bueno, que vamos a hablar de simulación y qué hace aquí un tren. Voy a compartir con vosotros un hobby que tengo. Me encanta el mundo de las máquinas. Me encantan las máquinas estas grandes, gigantes, que se mueven, ¿no?, como los aviones, ¿no? Cuando uno ve un avión despegar y dice, corcho, ¿y eso cómo se mantiene? O un barco inmenso, ¿no?, que se mantiene, o un tren que lleva cientos, miles y miles de toneladas, ¿no? Entonces, me encanta y ese es uno de mis hobbies. Hace años, cuando estuve viviendo y trabajando en Estados Unidos, vino a mi mano un libro sobre la industria del ferrocarril y su historia. Y me pareció muy interesante. Y a la vez, como os decía antes, a través del trabajo de Clay Christensen de la Escuela de Negocios de Harvard, también aprendí un concepto, que es el de la innovación disruptiva. Pues bien, quiero compartir con vosotros esta industria, como la evolución de esta industria del ferrocarril, lo que es la innovación disruptiva, y luego, como educadores que somos, vamos a hacer algunas reflexiones sobre el mundo de la educación. Entonces, Estados Unidos no se puede concebir sin el ferrocarril. Lo que el ferrocarril llevó entre 1850 y 1950 a Estados Unidos solo se sabe ahora, después de estudios y estudios. Hizo que floreciera, hizo que se generara un recurso económico, una movilidad increíble que llevó al país al lugar donde estaba, ¿no?, y donde está. Entonces, el mundo del ferrocarril tuvo una época entre 1880 y 1920, que es lo que se llama la Edad de Oro, donde se construían infinidad de miles y miles de millas de ferrocarril con el interés de conectar unos puntos con otros. Lógicamente, esos ferrocarriles llevaban alrededor lo que son las estaciones, ¿no? Esta es la estación de Kansas, construida a mediados de 1800, y que era un signo de crecimiento, era un signo de modernidad, era un signo de fortaleza. Toda aquella ciudad que quería progresar tenía que tener una estación de ferrocarril. Hasta los pueblos más pequeños tenían una estación de ferrocarril como signo de que estaban conectados, como signo de que recibían y a la vez de que daban. Tenían y entregaban.
Esas estaciones llegaron a convertirse en enormes monumentos. Quizás habéis tenido la ocasión de conocer la estación central en Nueva York, por donde pasan y pasaban cientos de miles de pasajeros. Y si vemos esta fotografía, es imponente, ¿no?, cómo se construían catedrales, ¿no?, catedrales como estaciones de ferrocarril para mostrar el poderío de la ciudad y para mostrar el progreso, ¿no? Pues bien, la industria del ferrocarril tuvo éxito porque era capaz de transportar cientos y cientos de pasajeros y miles de toneladas de mercancías. Y como os decía, no se concibe el desarrollo de lo que hoy es Estados Unidos si no fuera por el ferrocarril. Hacia 1900 empezó a aparecer algo que algunos llamaban aviación. Los hermanos Wright, en 1902, fueron capaces de poner en el aire un aparato que pesaba más que el aire, o sea, no era un globo con helio, sino era un aparato que llamaban planeador, pesaba más que el aire y fueron capaces de sostenerlo durante una distancia de 100 metros durante 12 segundos. Ese fue el inicio de lo que es la aviación. ¿Os podéis imaginar qué pensarían los responsables del ferrocarril cuando escucharon hablar de eso? Bah. ¿Y eso para qué? Ellos seguían orgullosos construyendo miles y miles de millas de ferrocarril para conectar ciudades y ciudades en Estados Unidos. A la vez, entre el 1902, el primer vuelo de un planeador, y el 1915, esos planeadores, ya se empezaban a llamar aviones, quizás empezaban a mejorar, pero a mejorar de una manera ridícula. Prácticamente todos acababan estrellados. Nadie, absolutamente nadie, confiaba en esos aviones. La industria del ferrocarril seguía orgullosa pensando que su aparato, su medio de locomoción, era el único y iba a ser la única manera de transportar cientos y cientos de pasajeros y cientos de miles y miles de toneladas de mercancías. Y además, algo muy importante, generaron una estructura de negocio que era sostenible y era beneficiosa para la sociedad, para todos, pasajeros, mercancías y la industria del ferrocarril. Paralelamente, dentro del mundo de la aviación fueron ocurriendo cosas. Y esta es quizás un hito. En 1920 aparece el primer contrato comercial para un avión por la compañía de correos americana para transportar lo que es el correo aéreo. Podéis fijaros en las sacas, en el volumen de mercancía que podían llevar estos aviones. Esto sucedió en 1920, el primer vuelo comercial de correo aéreo entre Nueva York y Washington. Lógicamente, los directores, responsables, líderes de la industria del ferrocarril se reían de la aviación, se reían de esas sacas, de esos 50 o 100 kilos de cartas, cuando ellos podían llevar miles y miles de toneladas de mercancías y cientos de pasajeros. Lo ignoraban, lo despreciaban. Y es curioso ver algunas aportaciones de los directores de estas industrias del ferrocarril que decían, tarde o temprano, esos aviones caerán y desaparecerán. Eso pensaban en 1920. Seguían apareciendo hitos dentro del mundo de la aviación, y este es un piloto americano, el águila solitaria le llamaban,
que en 1927 hizo solo el primer vuelo transatlántico entre Long Island, Nueva York, y París. En 1927, 5.800 kilómetros, 33 horas de vuelo, 33 horas y media solo, volando para aterrizar en París. 5.800 kilómetros. Yo llegué ayer desde Madrid hasta aquí, eran 6.400 kilómetros y tardamos 11 horas 55 minutos. Íbamos unos 450 pasajeros. Bien, pero en aquel momento, en 1927, no sé si aplaudirles, en 1927, aplaudirle a él, ¿no? El águila solitaria, en 1927, este fue un hito. Y el mundo de la industria ferroviaria seguía ignorando y, de alguna manera, despreciando aquello que se llamaba la aviación, porque ellos eran capaces de transportar cientos y cientos de pasajeros y miles de toneladas de mercancías. El mundo de la aviación seguía evolucionando. Fijaros, esto sucedió en 1949, el primer vuelo que alcanzó la velocidad del sonido, un Mach. 1949. Es verdad que este avión tuvo que ser llevado por un B-27, un avión mucho más grande, hasta una altura de 22.000 pies, para que a partir de ese momento se propulsara y pudiera alcanzar la velocidad del sonido. El mundo de la industria ferroviaria seguía preguntándose, ¿pero y esto? ¿Para qué? ¿Qué hacen estos locos? Y efectivamente ellos, poco a poco, el mundo de la industria ferroviaria fue de alguna manera implementando mejoras. En este caso vemos las nuevas locomotoras aerodinámicas, ¿no? De alguna manera cambiaban la estética sobre la misma misión y la misma forma de propulsión, ¿no? El mundo de la aviación seguía creciendo. Y ojo, porque cuando llegan los primeros aviones de reacción, de motor de reacción, resulta que el mundo del transporte de pasajeros da un vuelco tremendo, inimaginable. El mundo de la industria ferroviaria, con el interés de seguir manteniendo su mercado, inventa el motor diésel para la locomoción de ferroviarios, con la idea de hacer más eficiente la máquina y más eficaz lo que es el mercado, llegar a más velocidad e incluso con mayor potencia, más mercancía. Aparecieron los grandes aviones comerciales. Y si os pregunto, ¿qué pasó en 1880 y qué tenemos hoy en 2018? Seguro que todos vosotros lo conocéis. Todos vosotros sabéis lo que pasó. Hoy día, los trenes llevan un 40% de su capacidad de pasajeros. Y los aviones crecen, el mundo de la aviación y del transporte de pasajeros crece a un ritmo de un 4 o 5% anual. Hoy, y este es un dato que a mí me impresionó, hoy hay alrededor del mundo volando 6 millones de personas, dentro de aviones volando. 6 millones de personas. Si todos esos aviones tuvieran que aterrizar y quedar en tierra, no habría espacio. En los aeropuertos, evidentemente. No habría espacio. Como os decía antes, citando a Clay Christensen, él me enseñó el concepto de innovación disruptiva. Y me gustaría ahora, con vosotros, analizar esta historia desde esa perspectiva, de cómo evolucionan los mercados establecidos y cómo aparecen las nuevas innovaciones. Fijaros, de alguna manera la historia que os he contado es la historia de cómo unos líderes de una industria establecida, que es la industria del ferrocarril, fracasan en la manera de ver cómo las nuevas ideas aparecen y tienen éxito.
fracasan en entender qué está pasando alrededor, en preguntarse. Y me gustaría, de alguna manera, ahora desgranar un poco más esta historia. Este eje que veis aquí tiene la capacidad en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Y me gustaría, a través de esta historia que os he contado, analizarla un poco más en profundidad y ver qué es lo que pasó con la industria del ferrocarril. Fijaros, de alguna manera una industria establecida, una industria que tenía éxito y que poco a poco iba mejorando, mejoraba en cuanto a las conexiones que tenía, en cuanto a la comodidad, en cuanto a la aerodinámica, en cuanto a la eficacia de cómo movían las locomotoras. Eso es lo que se llama mejoras incrementales, ¿no? Una innovación sostenible es aquello que hace que lo que tengo, hacerlo un poquito mejor. Lo cambio de color, lo hago más atractivo, siendo el mismo producto, siendo el mismo servicio. De alguna manera, lo que la industria del ferrocarril pasó es que quisieron mejorar lo que ya tenían a través de innovaciones sostenibles que tenían mucho sentido, como es, por ejemplo, los motores diésel o como es, por ejemplo, el confort para los pasajeros, que cada vez estaban más cómodos. ¿Y qué pasaba con la innovación disruptiva? ¿Qué pasaba con la aviación? Lógicamente, la aviación era mucho peor y además era incapaz de hacer lo que hacía la industria establecida. Fijaros, esa cruz amarilla, ¿no? Y una lección que Chris Christian se comentaba en la Escuela de Negocios y decía: los líderes de industrias establecidas tienen una incapacidad para ver oportunidades y para ver, de alguna manera, las amenazas de esas innovaciones que, de alguna manera, son peores en un momento determinado o que son incapaces en un momento determinado. Y se centran una y otra vez ¿en qué? En mejorar lo establecido. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué estos responsables no son capaces de ver esa innovación? De alguna manera, lo que dicen en las escuelas de negocios, lo que comentan es que los líderes que están en empresas establecidas ignoran todo aquello que no funciona como lo que ellos tienen, que no funciona bien. Lo ignoran, de alguna manera lo desprecian, que es lo que pasó con el mundo del ferrocarril. ¿Y qué es lo que sucede con la innovación disruptiva? Fijaros, en un momento determinado, la clave es que esa innovación está respondiendo a una necesidad que aún no se ha reconocido y que aún no está resuelta. Y por eso es despreciada, porque la necesidad a veces ni se conoce ni está resuelta. Y esas áreas ciegas son las que los líderes son imposibles de establecer. ¿Qué necesidad tenía el mundo de la aviación en un principio? En un principio, velocidad y aventura. Llegar a más y más lejos, de una manera que el ferrocarril no podía y que era ignorado por los líderes. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacen las innovaciones disruptivas? Y yo creo que esta es la clave de lo que ahora quiero comentaros en relación a la educación. La innovación disruptiva lo que viene es a dar respuesta a una necesidad que está aún sin resolver. A una necesidad que incluso, en algunos casos, está sin reconocer. Y esa innovación, poco a poco, se va desarrollando y ocupa un espacio en el nuevo mercado que, de otra manera, las industrias establecidas no son capaces de hacer. Y esto sucedió con el mundo de la aviación. Y además, una vez que se establecen, adquieren una enorme capacidad y se impregnan en toda la sociedad. Porque cubren una necesidad
que no era reconocida previamente. Entonces, quiero enlazar ahora, ¿no?, esto con otros. Os voy a dar primero otros ejemplos y luego lo quiero enlazar con el mundo de la educación. Ejemplos que yo creo que son fácilmente reconocidos por todos. Lo establecido versus la disrupción. ¿Qué es, por ejemplo, el mundo de los computadores centrales? Fijaros, cuando empezaron a aparecer los primeros computadores centrales y la IBM y algunas otras empresas empezaron a hacer ordenadores más pequeños, despreciaron ese mercado. Nunca llegarán a nada con esos ordenadores personales. Nunca. Porque no serán capacidad de hacer lo que un ordenador central puede llegar a hacer. ¿Cuál era la necesidad? La necesidad, de alguna manera, que tenían y que cubrían los computadores es la curiosidad, es el acceso libre a un mercado de los innovadores. Todos sabemos dónde están hoy los ordenadores centrales y dónde están hoy los ordenadores personales. El mundo de la industria establecida ignoró, rechazó por completo. Pienso que si yo ahora preguntara ¿quién tiene un ordenador personal?, todos los que estamos aquí levantaríamos la mano. Y eso pasa. Más ejemplos. Un ejemplo dentro del mundo de la salud, que yo he vivido en primera persona en los años 70 y los años 80. La cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica. ¿Qué pasaba en los años 70, en los años 80, cuando emergía la cirugía laparoscópica? Quizás alguno de vosotros lo habéis vivido. ¿Pero qué estáis haciendo? Eso no sirve para nada. Sois incapaces de llegar a operar a nadie con eso. Eso pasaba en los años 80 y en los años 90. ¿Y qué pasa ahora? Fijaros, en mi hospital, en Valdecilla, el 85% de las cirugías hoy se hacen por vía laparoscópica. La disrupción llegó a dejar de lado la cirugía abierta. Y hoy, si a alguien le preguntan ¿quieres que te abramos o te operemos por vía laparoscópica?, pienso que todos queremos que nos operen por vía laparoscópica. ¿Cuál es la necesidad que había? La necesidad es reducir el daño al paciente. Pero era una necesidad que estaba no reconocida por toda la sociedad clínica, por todos los clínicos. ¿Y cuál era el mercado? Los pacientes y los clínicos que hacían las intervenciones. Hoy día es una innovación que está establecida. Fijaros, quiero ahora hablar, tú y yo somos educadores y estamos aquí porque intuimos, pensamos que está apareciendo algo que se llama simulación clínica que puede quizás añadir algo a nuestro repertorio como educadores, como agentes de seguridad de pacientes, ¿no? Probablemente alguno de vosotros hayáis vivido, como yo he vivido en los años 90, cuando empezamos a utilizar la simulación clínica, como muchos profesionales, educadores, con su buena intención y con sus ganas de hacer bien su trabajo, decían, esto no va a llegar a ningún sitio, porque con esto eres incapaz de entrenar a nadie. Y en un momento determinado era cierto, porque las innovaciones empiezan siendo muy poco capaces. Y las preguntas son, ¿no?, ¿qué necesidad viene a cubrir la simulación clínica? ¿Y a quién se dirige la simulación clínica? Si queremos que la integración de la simulación clínica se convierta, de alguna manera, en una innovación disruptiva, que venga a transformar el paradigma de la educación en salud. Yo quiero compartir con vosotros algunas de las que pienso son la respuesta. ¿Cuál es esa necesidad sin reconocer? Quizás tú como educador puedes responder a esta pregunta.
porque has utilizado de alguna manera la simulación clínica y has visto, ¡guau! Esto lo puedo hacer con simulación clínica y antes no podía hacerlo. No, esa es la necesidad, ese es el reto de alguna manera que la simulación clínica viene a cubrir dentro del mundo de la seguridad del paciente y dentro del mundo de la salud. Fijaros, dentro del mundo de la seguridad del paciente, durante mis años de formación, yo me exponía, en el lugar donde me formé, a ver pacientes en el 6º año de carrera. Hasta el 6º año de carrera no podía observar y ver pacientes. Y no solo eso, sino que lo que hacía era, de alguna manera, observar. Era ver. En ningún caso tocar y, por supuesto, nunca tomar decisiones clínicas. Estaba en un año de carrera como estudiante. ¿Qué es lo que la simulación clínica viene a traer al mundo de la educación? El que un estudiante pueda tratar pacientes y enfermedades, pueda tomar decisiones clínicas en un contexto similar al real, de una manera temprana, sin necesidad de esperar a que el estudiante llegue al 3º, al 6º, o haga la residencia o empiece en la escuela de enfermería o en el posgrado. Exposición temprana, con lo que eso, como educadores, significa para la formación y el entrenamiento. ¿Qué más viene a traer, qué reto viene a resolver la simulación clínica dentro del mundo de la seguridad del paciente? La posibilidad de evaluar la competencia profesional, sin riesgo. No es necesario que el estudiante o el residente tenga que tratar a mi madre para entender si es capaz o no de hacerlo. Eso pasa ahora, en muchos sitios. Déjalo que no eres capaz. Y soy capaz de ver que no es capaz cuando ya ha empezado a tratar a un paciente. ¿Cuál es la disrupción que la simulación clínica viene a traer al mundo de la salud y el mundo de la educación? Voy a exponerte a que cuides a un paciente y tengo la capacidad de evaluar si eres o no competente, sin necesidad de traer a un paciente real, a tu madre o a la mía, para evaluar esa competencia. Y es una necesidad que está ahí, a veces no reconocida, pero que cuando la exponemos todo el mundo dice que tiene mucho sentido. Yo no quiero ser el conejillo de Indias de los estudiantes de mi facultad de medicina o de mi escuela de enfermería. Como por ejemplo tampoco, si nos montamos en un avión, nadie levantaría la mano si el comandante del avión nos anuncia por el altavoz: muy buenas tardes, señores pasajeros, muchas gracias por volar con nosotros. Este es mi primer vuelo con este avión, no sé si seré capaz, pero quiero hacer lo mejor posible, porque tengo mucho interés en hacerlo bien. Claro, ninguno de nosotros diría: no se preocupe, adelante, que confío en usted. Quizás le diríamos: oiga, ¿y por qué no lo prueba de otra manera? Bueno, pues ese tipo de evaluaciones se están haciendo hoy con pacientes, porque no hay otra manera. No vamos a decir que es malo, porque es cierto que no hay otra manera. Y tú y yo, que estamos aquí sentados esta tarde en el Día del Maestro, queremos buscar nuevas maneras de traer la disrupción al mundo de la educación en salud, porque lo merecen los estudiantes y lo merecen los pacientes. ¿Qué más retos viene a traer la simulación clínica al mundo de la educación? Y quiero que también tú te respondas esas preguntas que usas la simulación clínica. Fijaros, el currículum estandarizado. Cuando yo era estudiante, tuve una rotación por la sala de partos, por el paritorio. Y compartí esa rotación con algunas enfermeras. Estuvimos varios días y en ninguno de esos días tuvimos ocasión
de observar, de ver cómo el equipo obstétrico, las matronas y los obstetras cuidaban de un paciente con preeclampsia. Nunca vimos una preeclampsia. Ningún paciente nuestra. Mi esposa, que también estaba por aquella época haciendo medicina, y me dice: oye, ayer vimos a una paciente súper interesante que tenía preeclampsia. ¡Oh! ¡Qué suerte! Yo no lo he visto. Eso pasa. Cuando uno va al campo clínico, está unos días y dependiendo, de manera randomizada, podrá haber un infarto de miocardio, o podrá haber una insuficiencia cardíaca, o podrá haber un colapso cardiorrespiratorio. No lo sabemos. Esa es lo que a día de hoy tenemos dentro del mundo del entrenamiento y de la formación en el campo clínico. ¿Y si yo os dijera, y vosotros lo sabéis, que con la simulación clínica, tú y yo, mañana a las 4 de la tarde, podemos hacer que nuestros estudiantes cuiden de una paciente con preeclampsia? ¡Ah! No me digas. Efectivamente, porque podemos asegurar un currículum estandarizado. Porque no dejamos al azar lo que cada estudiante ve, hace u observa. Y esa es otra de los retos que tú y yo como educadores podemos acometer usando la simulación clínica. Estandarizar el currículum. Que todos los estudiantes, que todos los residentes vean lo mismo y vean lo más importante. Me decía con pena un residente de tercer año de pediatría: oye, Nacho, qué mala suerte he tenido siempre, porque he rotado por urgencias pediátricas siempre en verano y nunca he visto un CRAP, que cuando se cierra la laringe, generalmente pues no soy pediatra, pero creo que es pues por una infección, una laringitis, y entonces pues eso para un pediatra es crítico y es muy importante. Pues este residente de tercer año de pediatría todavía no había visto ninguno. Había leído en los libros qué es lo que había que hacer y nunca lo había aplicado. ¿Cuál fue su sorpresa cuando salió de una práctica con los tutores de pediatría, sonriendo y diciendo: por fin lo he visto y lo he tratado? ¿Qué más? ¿Qué más piensas tú que la simulación clínica viene a disrumper dentro del mundo de la educación? Fijaros, podemos hacer que los estudiantes aceleren el ritmo en el que adquieren competencias. Dentro del mundo de las escuelas de enfermería hay un montón de competencias, de habilidades que son críticas para una enfermera, para un clínico, médico o enfermera. ¿Qué sucede si una estudiante en la escuela va al campo clínico y no tiene la posibilidad de hacer una canalización venosa? O solo puede canalizar 3. Y como las 3 falla, la próxima vez que la ven aparecer le dice: espérate, no lo intentes, que ya lo hago yo. ¿Por qué no vamos a hacer más daño a los pacientes? Con mucho criterio. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera Pronafe está promoviendo dentro del mundo de la educación, dentro de las escuelas de enfermería? La adquisición de competencias de una manera acelerada. Que tú como educador tengas herramientas y método para entrenar a tus estudiantes y que adquieran esas competencias bien, pronto y de manera estandarizada. Y no dejarlo al azar. Y no dejarlo a ver con quién, no sé si os ha pasado alguna vez dentro del mundo del entrenamiento o cuando estabais en el campo clínico. Nosotros cuando éramos estudiantes decíamos: a ver con quién me toca prácticas hoy, porque dependiendo de con quién me toque, me dejan en una esquina o me dicen: ven, acércate y vamos a hacerlo juntos. Esa es la respuesta, ese es el reto que la simulación clínica viene a traer dentro del mundo de la educación. Me gustaría ahora poneros algunos ejemplos para conversar con vosotros.
para que conversemos sobre esta innovación disruptiva que tenemos en nuestras manos y que podemos hacer crecer en capacidad y en método. Y os voy a poner algunos ejemplos de algunos vídeos y después de cada vídeo me gustaría abrir un rato de conversación con vosotros para ver de este vídeo qué os ha llamado la atención, de lo que dicen los instructores, los participantes, etc. Son 4 o 5 vídeos. Voy a mirar el tiempo que llevamos. Perfecto, vamos muy bien de tiempo. Entonces, me gustaría ahora enlazar todo lo que hemos visto hasta ahora. Me gustaría que reflexionaras tú como educador qué es lo que la simulación viene a traer a tu trabajo que antes no podías. Y a través de estos vídeos disparar esa discusión entre todos. Estos vídeos están realizados en el Hospital Virtual Valdecilla. Tienen un componente, pues voy a decir, de publicidad, que me gustaría obviar para esta charla y me gustaría que os quedarais sobre todo con la metodología, con las palabras que dicen los profesores y los alumnos, y que sea esas palabras y esa metodología la que dispare nuestra conversación. Sé que hay 2 micrófonos ahí, para después de ver este vídeo poder conversar entre todos. Vamos a poner varios vídeos, dura 1 minuto y medio, y en este vídeo es un ejemplo de cómo probablemente vosotros utilizáis ya y cómo en el Hospital Virtual Valdecilla se utiliza la simulación clínica para el entrenamiento de los estudiantes de enfermería y de medicina. Voy a llamar la atención a la sala de audiovisuales para que pongan volumen. Gracias. Esta es una coletilla inicial. Entonces, el Hospital Virtual Valdecilla ha dado un paso más allá en la formación a través de simuladores y ha abierto las puertas a futuros médicos y enfermeras que aún se encuentran cursando sus estudios y que se benefician de este programa en el marco de Cantabria Campus Internacional. Nos permite asegurarnos de que se exponen a casos reales importantes que ellos van a encontrar, porque hay que tener en cuenta que en la práctica con los pacientes no siempre los estudiantes tienen ocasión de atender a pacientes que tienen una determinada enfermedad, un determinado problema, porque eso es algo que surge al azar. Se trata de un privilegio al que los estudiantes no suelen tener acceso y que se desarrolla en un entorno totalmente verosímil. Es un poco de nervios porque es una simulación y te está viendo todo el mundo, pero una vez que entras e interactúas muy bien, te metes mucho en el papel porque todo esto es muy real y el muñeco hasta tiene pulso, habla. Te contesta, suda, se pone nervioso, entonces es una situación como que tienes que integrar todos los conocimientos que sabes. Este programa sí. Muy bien. Voy a bajar. Y me gustaría que este vídeo fuera un disparador, no sé si a lo mejor, si resuena me decís, un disparador y que tengamos una conversación. A mí me llama la atención unas palabras que dice una de las estudiantes, ¿no? Que dice, en la práctica tengo que poner en conjunto todos los conocimientos, ¿no? Para aplicarlos aquí. Pienso que esta es, de alguna manera, una reflexión muy poderosa, ¿no? Porque habitualmente estudiamos en el libro de manera aislada, pero lo que ella dice es, necesito poner todo en conjunto para cuidar a este paciente. Contadme, tenemos aquí 2 micrófonos. ¿Qué os llama la atención de este vídeo? ¿Qué os llama la atención cuando vosotros utilizáis con vuestros estudiantes de enfermería la simulación? Hola, buenas tardes. Yo soy de la Universidad Nacional de Villa María, de la provincia de Córdoba. Bueno, algo que me llamó la atención fue que una de las personas que estaba allí participando dice, es un poco difícil ponerme en situación para que otros me observen. Y recordé una vez una anécdota en el aula, estábamos preparándonos para una simulación y una de las estudiantes dijo, a mí la verdad eso no me gusta, dice, claro. Porque una cosa es que yo esté frente al paciente que no sabe y acá que estoy frente a colegas que sí saben. Claro. Y eso me hizo mucho ruido,
digo, hay que seguir apostando a este tipo de estrategias. Quería compartir eso. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, perdona? Ángela. Ángela. Lo que comentas tiene una extraordinaria fuerza, ¿no? Porque lo que generamos son contextos de aprendizaje y es importante que creemos realmente esos contextos para el aprendizaje y para, de alguna manera, facilitar al estudiante a que se implique, ¿no? Y este estudiante decía, una vez que estaba ya con el paciente me era fácil y me impliqué, ¿no? Porque es verdad que no es el mundo real, sí que se parece al mundo real, ¿no? Y puede haber, en algunos casos, una cierta, no sé si llamarlo timidez, no sé cómo lo llamaría, ¿no? Y nosotros, como educadores, tenemos que ayudar a generar ese contexto, ¿no? Para que realmente se convierta en una herramienta de entrenamiento y de aprendizaje. Muchas gracias por tu aportación. Más cosas. Gracias. Hola, buenas tardes. Perdona, si os quedáis aquí mejor. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liz, soy del Hospital Garrahan. Hola, Liz. Yo quiero sumar algo que dijo la compañera, que quizás el alumno se siente observado y al sentirse observado se siente que como que quizás tiene riesgo de equivocarse y juzgar, ¿no? Ese error. Pero tener en cuenta ese error, porque no es un error, lo podemos tomar como algo constructivo, podemos construir, ¿no? Porque no marcarse desde el error, sino que podemos hacer algo que no sienta que se está equivocando. Entonces quizás el alumno va a sentirse observado, me están mirando mis compañeros, me está mirando el docente. Si yo me equivoco, se está siendo evaluado. Entonces, porque tenemos que cambiar esa mirada. En vez de sentirse evaluado y marcar ese error, podemos marcar algo como una construcción, ampliar ese aprendizaje. Yo creo que simulación está marcando esto, de ese error que nosotros podemos llegar a cometer frente al paciente, poder aprender de ese equivocación, error, como quieran llamarlo, pero desde un muñeco que no va a afectar su vida. Me encanta lo que comentas y es muy interesante. Muchas gracias. Sí. Es muy interesante porque otra de las fuerzas que esta metodología nos trae es que aquí en tu centro de simulación, en mi centro de simulación, el error, como tú dices, Liz, es una potente herramienta de aprendizaje, es una potente herramienta para la reflexión. Y para que eso sea así, tú y yo, como educadores, vuelvo a reiterarme, tenemos que generar ese contexto para el aprendizaje y no para la culpa. Porque es verdad que muchas veces en una educación tradicional, cuando alguien hace algo más, se señala, ¿no? Y de alguna manera se castiga ese error versus se utiliza como una oportunidad para crecer, ¿no? Entonces ahí está tu responsabilidad y la mía como educadores en generar esos contextos de oportunidad y no de culpa. Gracias, Liz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Patricia, soy de la Universidad de Morón. Hola, Patricia. Y uno de los aportes que quería hacer es justamente esto que vos marcabas y la colega también, que nosotros tratamos de construir y con el uso de simuladores lo que queremos lograr los profesores con simulación es que el alumno entienda el evitar el daño cuando vayamos al campo práctico real, cuando hagamos la práctica clínica. Entonces, intentarlo 1, 2 y 3 veces es la posibilidad no solo de corregir el error, sino de evitar el daño a futuro con un paciente real. Y cuesta por ahí por la mirada del otro, pero porque me parece que es algo de enfermería, ¿no? Que a veces se pone mucho la mirada acusadora del docente, de los colegas, porque tenemos mucha gente que cuando comienza a estudiar, ya comienza a trabajar. Y a veces está ese temor todavía, ¿no? Voy al campo práctico y me voy a sentir observado. En la práctica también pasa, siempre estás observado y sobre todo por el paciente que estás poniendo vos tus manos. Entonces, una ventaja que tiene es la construcción de construir eso que nosotros realizamos mal y volver a practicar en un simulador. Para el día que lo llevo a la práctica no ocasiona un daño, ¿no? Creo que es el objetivo de la simulación. Todo esto que estás contando, Patricia, cuando te estoy escuchando, me parece fascinante, ¿no?
¿Qué hacíamos antes? Volver a hacerlo sobre pacientes y pacientes y pacientes hasta que adquirieras la competencia. O yo me entrené de esa manera, ¿no? Versus ahora poder trabajar en contextos de aprendizaje con nuestros estudiantes y decir, vuelve a hacerlo, teniendo la seguridad de que van a desarrollar una habilidad de una manera similar a como lo haría con un paciente, pero sin dañar a nadie, ¿no? Otra de los aspectos que me llama la atención de este vídeo y que comparto con vosotros, hay un colega nuestro del Hospital General de Massachusetts que trabaja con estudiantes y él dice, a mí la simulación clínica no me ha trastocado el currículum que yo desarrollo con mis estudiantes. Lo que ha venido a hacer es a dar vida a ese currículum, dar vida a ese infarto de miocardio que ahora se llama María, tiene 58 años y tienes que cuidar de esta paciente. Y a ver qué haces y cómo integras, ¿no? Como decía aquí esta estudiante, cómo coges todo eso que has estudiado en el libro y lo utilizas y lo aplicas para que María esté mejor de su infarto. Entonces, este es un concepto que a mí me parece muy bonito dentro del mundo de la herramienta de la simulación y nosotros como educadores, que es que no tenemos que cambiar el currículum que ya tenemos con nuestros estudiantes y lo que podemos hacer es darle vida a ese currículum, poner nombre a esa patología o a esa habilidad. Y me parece que también que es muy interesante. Sí, muchas gracias. Te voy a escuchar y si os parece ponemos otro vídeo, ¿vale? Buenas tardes, mi nombre es Natalia Figueroa, pertenezco a la Cruz Roja. Me parece que sobre todo lo que nos da la posibilidad de entrenar con este procedimiento es ganar confianza, ¿no? Porque tenemos instructores buenísimos, gracias a Dios, que nos dan mucha teoría, pero sin embargo siempre hay instructores que nos dicen, bueno, vamos al aula de la práctica y agarramos, bueno, tenemos los muñequitos tradicionales, que bueno, de alguna manera decir, pasa vos y hacerle el RCP al muñeco también nos da un poco más de confianza. Pero estar en el hospital haciendo las prácticas con los pacientes, obviamente que entramos con miedo porque sabemos que ya no es un muñeco. Y como decían los profesores, todos entramos con miedo, todos transpiramos, todos nos ponemos nerviosos porque nos sentimos observados. Creo que lo que nos hace ganar esto es un poco más de confianza. Más viendo que transpira, que te contestan y todas esas cosas, creo que sería... O sea, es un avance, ¿no? Ganar confianza a los alumnos. Yo hablo en la posición de alumna, no soy docente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación. Ahí, en nuestro hospital, ya hay, lógicamente, con la evolución de la medicina, hay algunos pacientes que preguntan, oiga, ¿usted esto lo ha hecho antes? Sí, lo he hecho antes, me he entrenado y sé cómo hacerlo. No, lo que decías de esa confianza que da, de alguna manera, un espacio de entrenamiento a cualquiera de nosotros, ¿no? El decir, esto lo he hecho antes de aplicarlo en la realidad, es realmente un impulsor, ¿no? Muy bien. ¿Os parece que pasemos a otro vídeo? Vamos allá. Entonces, en este vídeo vamos a ver residentes y enfermeras del primer año, nada más llegados al hospital, para empezar su formación dentro del área quirúrgica. Esto es... El lavado de manos, cómo vestirse en un quirófano, el instrumental y los tipos de suturas son los conocimientos básicos que se imparten en este programa de entrenamiento para residentes de primer año. Médicos recién licenciados que acaban de desembarcar en Valdecilla. Y nosotros, dependiendo de la facultad en la que estudiamos, pues hay sitios en los que sí que tienes la oportunidad, y yo, por ejemplo, en mi caso, teoría, pero nada de práctica. Entonces, si te dan unas clases antes de empezar, pues siempre te facilitan un poco el hacer lo que hace el resto. Entonces esto te permite que vayas cogiendo cierta soltura en cosas muy, muy básicas, que va a permitir que luego aprendas las cosas que de verdad son importantes en el quirófano.
En el entorno seguro y realista que pone a su disposición el Hospital Virtual Valdecilla, estos médicos residentes desarrollan nuevas habilidades sobre modelos biológicos antes de ponerlas en práctica con pacientes reales. Y además lo hacen en un ambiente de confianza, en el que tienen tiempo para resolver todas sus preguntas. Lo bueno es que esto es un curso de residentes dado por residentes. Entonces, claro, todos hemos tenido las mismas dudas, los mismos fallos, y eso te da tranquilidad los primeros días. Son conocimientos básicos necesarios para cimentar su aprendizaje durante el resto del periodo de residencia. Muy bien. Ahí, de este vídeo hay una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y es la reflexión que hace la instructora, ¿no? Esa empatía entre el profesor, el educador y el participante, ¿no? Y cómo se pone de manifiesto que si no hay relación entre uno y otro, es muy difícil que haya aprendizaje. Y quería escuchar vuestras reflexiones. Buenas tardes. Hola. Soy José Ferro del Instituto Superior de Formación 182, estudiante de primer año de enfermería. Encantado, José. En una oportunidad, charlando con un compañero de trabajo sobre una actividad que él hacía, le dije, contame tus experiencias. Sí. Y él me dijo, no, las experiencias son mías, lo que te puedo transmitir son los conocimientos. Y esto nos permite eso, wow. experimentar con una carga emocional, wow. Y ver cómo me comporto yo ante las situaciones. Creo que es muy conductivo. Qué interesante tu reflexión, ¿no? Y de alguna manera me tomo tus palabras, ¿no? Con esa visión que tiene Pronafé, de alguna manera de incrementar el prestigio, el valor, el conocimiento, el talento de las enfermeras de la nación argentina, ¿no? Y cómo a través de el crear espacios para estas experiencias de aprendizaje, con simulación, se genera ese talento, ese conocimiento, ¿no? Que hace que uno crezca como profesional, ¿no? Y es muy interesante lo que dices, ¿no? Y voy a permitirme, con tu permiso, José, voy a ir un paso más allá. Hubo un momento en el que alguien que visitó el Hospital Virtual Valdecilla nos decía, esto es un centro de experiencias. Y yo dije, no. Y no es que no estés en lo cierto, sí que lo estás. No es un centro de experiencias. Este es un centro para generar expertos. ¿Y cuál es esa diferencia entre ese no y ese sí? O sea, la experiencia es una parte importante del aprendizaje. Una persona que tiene experiencia es una persona que hace lo mismo muchas veces, de la misma manera. Cuando yo conversaba con este visitante y le decía, nosotros queremos generar un espacio donde el profesional tenga una experiencia y reflexione sobre esa experiencia. Reflexione para crecer y para que la próxima vez lo haga diferente y se transforme en experto. Es una delgada línea roja la que separa la experiencia del experto. Y muy profunda, es muy delgada y muy profunda. Y se llama reflexión. Tú y yo como educadores tenemos un trabajo fascinante con nuestros estudiantes. Y yo diría que se asienta en dos pilares. Uno, que tengan experiencias, como decía José, y que es muy importante. Y dos, que reflexionen sobre esas experiencias. Porque si no, corremos el riesgo de que siempre hagan lo mismo, de la misma manera, y nunca evolucionen. Y tú y yo como educadores somos ese motor del crecimiento de nuestros estudiantes a través de la reflexión. En simulación, nosotros esa reflexión la llamamos debriefing, y es una parte crítica para el desarrollo profesional. José, gracias por tu aportación, me encanta, y gracias por estar aquí. Muy bien, ¿os parece? Vamos a poner ¿Hay alguien que...? Sí,
Sí, sí, voy a escucharte y ponemos el siguiente vídeo. Buenas tardes, mi nombre es Pablo y quería destacar la importancia del aprender, pero el aprender haciendo. Bien, vamos ya. Y el aprender haciendo en contextos seguros. Hola, Pablo, no solo seguros para nosotros como estudiantes, sino también seguros como docentes y también seguro a la población que va dirigida. Y esta habilidad que estaban hablando de la expertez de la persona se adquiere con la práctica, en estos contextos seguros. Sí. Me encanta. Con la práctica y la reflexión. No olvidemos nunca eso como educadores. Necesitamos encontrar, yo os inspiro a encontrar espacios para la reflexión con los estudiantes. Y me encanta esa idea de seguridad, no solo para el estudiante, sino también para mí y también para la población, ¿no? Y esa es una de las disrupciones, Pablo, que trae la simulación, pienso. Muchas gracias. Muy bien, ¿os parece que vamos a visualizar? En este caso, este es un vídeo de entrenamiento de procedimientos, ¿no? Sé que estáis, algunos de vosotros, formándoos en el entrenamiento de procedimientos, de cómo enseñar procedimientos. Este es un grupo de residentes de digestivo. Se puede, de alguna manera, extrapolar a cualquier procedimiento, ¿no? Y me gustaría reflexionar con vosotros sobre cómo enseñáis procedimientos con simulación. Residentes de digestivo procedentes de hospitales de Bilbao, Vitoria, Madrid y Lugo se han entrenado en el Hospital Virtual Valdecilla en la realización de técnicas de endoscopia avanzada. Es un curso orientado a residentes que muchas veces tienen menos oportunidad de probar esos casos más difíciles y menos frecuentes. Y el objetivo es entrenar, conocer esas técnicas, enfrentarse por primera vez a ellas en un ambiente de seguridad y de poder experimentar como nos permite el hospital virtual. El programa es eminentemente práctico, aunque no deja de lado la teoría para revisar en qué tipo de pacientes y para qué tipo de patologías deben aplicarse estos tratamientos. El curso se centra en el drenaje de colecciones, la resección endoscópica mucosa, la colocación de stents, el uso de pegamentos acrílicos y la CPRE. Son técnicas que conllevan un riesgo mayor para el paciente y que ni siquiera se realizan en todos los hospitales españoles. Cuando Álvaro, el instructor, habla, dice, entrenan procedimientos que son difíciles y poco frecuentes. Yo pienso que esta es una también de las ventajas, ¿no?, que podemos ofrecer a nuestros estudiantes, que es que hay algunos procedimientos que son complejos de realizar y es de riesgo el que los estudiantes lo hagan directamente con pacientes, ¿no? Y en este contexto la simulación puede generar un espacio. Y me gustaría escuchar alguna experiencia de alguno de vosotros o alguna reflexión acerca del entrenamiento de habilidades, de procedimientos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido al país. Gracias. Soy docente de la Universidad Nacional de Lanús. Muy bien. Bueno, estuve reflexionando mucho referente a esta dinámica de un cambio totalmente importante que tiene que ver con la educación y la formación de los futuros enfermeros. Bueno, todos los vídeos realmente tienen un aporte muy importante y muy reflexivo en cuanto a lo que tiene que ver con una dinámica de trabajo áulico y también en campo práctico. En este video que tiene que ver con prácticas orientadas a la endoscopía. Bueno, es un tema muy fuerte porque los estudios endoscópicos y las técnicas endoscópicas, donde requiere de una práctica absolutamente que el profesional que la va a realizar
es de mucha seguridad de hacerla y de Sí, riesgos. y habilidad, ¿no? Y de habilidades. Sí. Entonces, si yo tengo que medir desde los riesgos, desde el conocimiento, desde la reflexión y desde las habilidades, desde la carrera y de la formación de enfermería, todas las técnicas tienen sus riesgos y todas las técnicas, no solo hablando, bueno, el video lo que habla de un espacio educativo a nivel médico, pero dentro de lo que es la parte de enfermería, cuando hablamos del tema del cuidado También. hacia el otro, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, también. Esto también implica un mayor esfuerzo y seguridad porque antes el alumno iba automáticamente al paciente. Ya. Bueno, ahí era terrible. Ya. Y bueno, sí, son todas técnicas que el alumno tiene que ir aportando seguridad y destreza. Desde la aplicación de una inyección intramuscular, un acceso endovenoso, una colocación de una sonda, la higiene y confort de un paciente, cómo manejarse en un área quirúrgica. Es decir, todos esos espacios en el que transita en un proceso de formación continua del alumno es muy importante. Ahora, el tema de simulación aporta mucho conocimiento y a la vez aporta conocimiento y seguridad para la formación. Es una herramienta novedosa, buena, actualizada, que permite avanzar de algún modo más allá cuando el alumno tiene que estar frente a la instructora que la evalúa en el campo práctico y él que tiene que desarrollar y aplicar su conocimiento práctico y teórico. Así que esto me pareció que es un método bueno. Por el otro lado, bueno, sí, sería bueno que los simuladores realmente se pudiera aplicar, ¿no?, en todos los lugares de hospitales, de escuelas, de instituciones. Yo creo que acá hay un factor económico que a veces... Sí, eso es algo que... Ese es el tema, ¿no? Así es, sí, completamente, ¿no? Totalmente. Entonces, esto que estás comentando ahora me recuerda a capacidad y tiempo, ¿no? Que hablábamos Exacto. de esa... Yo creo que todos los que estamos aquí, pienso que somos de alguna manera innovadores, ¿no? Queremos cambiar un paradigma, ¿no? Sí. Y es verdad que cuando estamos cambiando el paradigma, fijaros, estamos en la parte de la X amarilla, estamos todavía en la parte de abajo, ¿no? La simulación clínica lleva en el mundo de la educación 20 años, 10 años de una manera más establecida. Y cada vez más, fijaros los que somos ahora hoy aquí, ¿no? Y somos algunos. O sea que es verdad que con el tiempo también la capacidad va a ser mayor, fruto de las investigaciones que todos hagamos y compartamos, y también el monto económico será cada vez menor, ¿no? Cada vez menor. Muchas gracias. Gracias también no, a ti. al contrario. Voy a... Sí, por favor. Gabriel. Un pequeño comentario. Acá se habló bastante de la seguridad del paciente, la seguridad del alumno, el alumno seguro e inseguro. Una cosa que Carla nos puede explicar después también un poco más. Venimos capacitando docentes y el tema de la inseguridad del docente frente a una herramienta disruptiva. Una de las grandes trabas de las disruptivas es que la gente se siente muy insegura frente a cómo le voy a enseñar con esto que yo no sé a los alumnos. Las cosas que nos dicen en los cursos es, yo no lo uso porque no sé usarlo. Tengo el equipo, pero no lo sé usar. Me gustaría tu reflexión sobre el tema. Me encanta. Y voy a hacer una cosa, con tu permiso. Voy a pausar tu pregunta y la voy a responder dentro de 3-4 diapositivas sobre otra diapositiva que hay aquí. Y la idea es cómo usar la simulación de manera eficaz y cómo vencer ese, de alguna manera, temor a cómo usarla, ¿no? Perfecto. Gracias, Gabriel, por tu... Entonces, hemos hablado de 3 formas, de 3 retos que la simulación clínica viene, de alguna manera, a resolver. Y quiero añadir un cuarto y poner un par de vídeos sobre ello que me parece también crucial, ¿no? Y es el hecho del entrenamiento de habilidades de trabajo en equipo. En mi experiencia, en organizaciones sanitarias cada vez más complejas, donde los pacientes tienen mayor
morbilidad, más enfermedades asociadas. También por fortuna, vivimos más y más mayores. Por fortuna hay más y más tecnología. Toda esa complejidad de la organización sanitaria hace que hoy día ningún paciente pueda ser tratado solo por una enfermera o solo por un médico. Y que todos los retos asistenciales se tengan que, de alguna manera, acometer a través del trabajo de equipos clínicos de alto rendimiento. Pienso que otro de los retos que la simulación clínica aborda es el entrenamiento de equipos clínicos. Los equipos son hoy día el elemento esencial de la salud y la simulación clínica nos permite el juntar profesionales de diferentes disciplinas para entrenarse juntos antes de cuidar a los pacientes. Y me gustaría poneros un par de vídeos que versa sobre esto y escuchar vuestros pensamientos. Reaccionar de manera adecuada, tanto técnica como humanamente, ante una situación de emergencia. Es la máxima con la que se desarrolla este programa de entrenamiento en asistencia vital avanzada pediátrica, patrocinado por el Servicio Cántabro de Salud. Un entrenamiento avanzado que se imparte en el Hospital Virtual Valdecilla para profesionales de los servicios de urgencia de atención primaria. Son situaciones que son infrecuentes, ¿no? Que se pare un niño es una situación infrecuente y además es una situación muy grave en la que tienes que estar entrenado, tienes que estar ejercitado en esta labor, porque en muy poco tiempo tienes que hacer muchas cosas y si se hace bien puedes acabar con buenos resultados tras la reanimación. Un aprendizaje que va más allá de lo que enseñan los libros de texto. Aquí no solo se ejercita la técnica, sino el modo de llevarla a cabo. Trabajar en equipo, trabajar bien, es muy importante. O sea, uno puede ser muy bueno en su trabajo, pero si no sabe trabajar con los demás, no sirve de nada. Y entonces, entre todos, siempre sumamos. Cómo gestionar el estrés y las propias emociones, cómo trabajar con los demás y reflexionar sobre el aprendido. Pues eso es lo que permite el hospital virtual, que no permite el trabajo diario. Porque muchas veces, en el caos de la acción, no tenemos ese momento de reflexión, de sentarnos, de hablar y de poner en común pues eso, esos puntos que hemos tratado en la acción, en el caso, en la atención al enfermo y sin embargo pues son tan importantes, ¿no? Adela, esta última profesional que hablaba, es la enfermera directora de este programa. Y entonces, cuando diseñaron este programa hace un tiempo, ella decía, y compartía esto mismo que está diciendo, es fascinante lo que se aprende juntándonos los auxiliares, las enfermeras y los médicos alrededor de una mesa después de haber vivido una experiencia y reflexionar sobre ella, ¿no? Y decía, un médico, durante lo que llamamos el debriefing de uno de los casos, empezó a llorar en esta actividad, en una de las ediciones. Y cuando le preguntaron sus compañeros ¿por qué lloras?, dijo, quiero pedir perdón porque llevamos años trabajando y no sabía que tú eras la que hacía esta tarea. Después de años. Fijaros la disrupción que supone el poder juntar equipos profesionales que trabajan juntos para que juntos reflexionen cómo podemos hacerlo mejor. Es fascinante. Os veo cabecear y me vais a dar la oportunidad de poner el siguiente y último vídeo y luego hablar de lo que comenta Gabriel. El equipo de traslado neonatal del Servicio Cántabro de Salud trabaja coordinadamente para trasladar a Magdalena, una paciente recién nacida con problemas que tienen que ser atendidos urgentemente en otro centro hospitalario. La situación es tan grave que la bebé no puede dejar de estar conectada a multitud de aparatos que garantizan su seguridad. Así que cada movimiento se hace con cuidado, acompasadamente, en una coreografía que resulta vital. Este es un caso basado en la realidad.
la de estos profesionales que se entrenan juntos en el hospital virtual para mejorar constantemente su respuesta. Es nuestro día a día, son situaciones de críticos, de pacientes de cuidados intensivos y de pacientes que hay que trasladar porque su enfermedad o su patología así lo requiere, entonces es algo que nos vamos a encontrar cotidianamente y es muy importante, yo creo, sobre todo, el abordarlo con gente, con el equipo que habitualmente lo realiza. Porque aparte de la técnica se practican habilidades como la organización de tareas, la gestión del estrés y la comunicación con otros miembros del equipo y de otras unidades como el 061. Se olvidan de que se trata de una simulación, sienten nervios y estrés que aprenden a canalizar aquí y que en otras condiciones no llegarían a sentir. Podríamos hacer un teatro, pero no tendríamos una reacción a tiempo real de Magdalena, en este caso, que es nuestro simulador, con llamadas telefónicas reales, es que es todo de verdad, pero con seguridad. Las maniobras se han realizado con éxito. La pequeña Magdalena ya está en la ambulancia del 061 rumbo al tratamiento que necesita. Hasta el próximo entrenamiento. Entonces, de este vídeo, de esta actividad, hay una cosa que a mí me llama especialmente la atención, ¿no? Y es cuando hablan los instructores del entrenamiento de la comunicación, ¿no? De lo que se llaman las habilidades de comportamiento. Mucho de la formación y del entrenamiento que hemos estado haciendo de una manera tradicional es impartir conocimientos clínicos, que son muy buenos y están muy bien y no hay que dejar de hacerlo. Pero en este contexto en el que las organizaciones sanitarias, los hospitales en todos los lugares del mundo son cada vez más complejos y se trabaja más en equipo, hay una palabra que ha comentado uno de los instructores, ¿no? Que es entrenamos la comunicación entre nosotros. Que eso va más allá de un libro, ¿no? Va más allá de un examen, ¿no? Que es cómo interaccionamos tú y yo para cuidar al paciente de la manera más segura y más eficaz posible, ¿no? Pienso que esa es otra de las oportunidades que tú y yo como educadores tenemos utilizando la simulación clínica, ¿no? Que es entrenar con los estudiantes, hacer roleplay, cada uno hace de una función diferente, o incluso llamar a otros estudiantes de otras escuelas para juntos generar y diseñar actividades de entrenamiento de equipos y de comunicación, ¿no? Muy bien. Entonces voy a finalizar con esta diapositiva y tomando las palabras la reflexión de Gabriel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de simulación, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, la simulación pienso que es sobre todo una metodología. Es un enfoque global de aproximación al estudiante, radicalmente diferente a lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Qué necesita de tecnología? Y no es la tecnología, ¿no? Es sobre todo, la simulación es sobre todo tú, ¿no? Y tomo las palabras de Gabriel, tú como educador, tú como instructor. La tecnología no enseña, enseña el educador, enseña el instructor, enseña el profesor, que se vale de una herramienta, que es un simulador, que puede ser más o menos complejo, para reproducir un contexto real en el que queremos que nuestros estudiantes hagan algo sustituyendo el mundo real y sobre el que luego queremos que reflexionen. Entonces, de alguna manera, hemos estado hablando de una disrupción, ¿no? Que es como una sacudida dentro del mundo de la educación en salud, lo que estamos poniendo encima de la mesa. Y entiendo lo que dice Gabriel, ¿no? Que es que muchas veces, muchos de nosotros podemos tener miedo, ¿no? Porque si yo llevo años llevando una locomotora y ahora me dicen que tengo que llevar un avión, digo usted, ¿de qué me está hablando, no? Que son cosas diferentes. Y es cierto, son cosas diferentes. Y por eso pienso que es crítico y crucial lo que desde Pronafes se está haciendo, que es la formación de los educadores para entender la metodología de la simulación clínica, que pone al participante como protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Y a ti y a mí, como educadores, nos pone como mentores, ¿no? Que de alguna manera queremos estimular esa reflexión sobre el error que decías tú, Liz, antes, ¿no?
Entonces, para eso requerimos una serie de habilidades docentes que son diferentes a llevar una locomotora. Y bueno, ahí está también tu reto y el mío. Si queremos que la simulación cada vez crezca en capacidad, tú y yo tenemos que crecer en capacidad. Y ahí es donde estamos, y ahí es el reto que tenemos, pienso que fascinante y apasionante por delante, con el interés de que nuestros estudiantes crezcan y nuestros pacientes cada vez sean tratados con mayor seguridad. ¿Responde Gabriel? Muy bien. Muchas gracias a todos por vuestro rato, me lo he pasado genial y he disfrutado un montón con vosotros. Gracias por vuestras aportaciones y un aplauso a vosotros. Muy bien. Estupendo. Hola. Pues bien, un lujo realmente. Creo que sepan aprovechar, no tenemos muchas veces oportunidad de ver una persona que no solamente sabe mucho, sino que lo viene realizando hace 15 años en el más alto nivel del mundo. Entonces, enormemente agradecido, creo que todo el mundo está enormemente agradecido. Ahora, inmediatamente, primero un anuncio. Ignacio va a estar mañana en el INET dando una nueva conferencia, ahora ya más aplicada a la simulación. Después va a tener una serie de reuniones y visitas a distintos centros de enseñanza de la enfermería y de aplicación de la simulación. Y vamos a terminar de hacer algunas reuniones con autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud de la Nación para poder, bueno, ver si podemos seguir construyendo con Ignacio un nuevo campo de la enseñanza de la enfermería y de la salud en Argentina. Nosotros ahora debemos continuar, así como sin demasiada interrupción, la aplicación de esto en una nueva mesa de cómo se aplica esto en 3 lugares de enseñanza de la enfermería: la Universidad de La Matanza, la Universidad Arturo Jaureche y la Escuela Cecilia Grierson. ¿Están por aquí las personas? Ahí están las 3 representantes. Les pido por favor si se pueden subir y continuamos derecho en una parte más cortita, la vamos a hacer un poco más cortita, así la gente no se desbanda. Un último gran aplauso para Ignacio del Moral y muchísimas gracias.